Buenas, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos los que se están conectando. Hola Lujita, hola Ale, hola Juansil, ¿cómo están todos? Bueno, como hace 34 años, vamos a comenzar a dialogar sobre la temática de este tipo de tradición. Gracias, Lujita, para mí también. Que llamamos Aleph, Cábala, Tarot y Meditación. De alguna manera, esos tres conceptos que acabo de mencionar son muy amplios y requieren una mínima aclaración porque son tantas las escuelas de Kabbalah o de meditación, Andy querido, o de tarot, que siempre es bueno diferenciar esos métodos. Tenemos una característica durante estos 34 años que es siempre como si fuese una de las señales de identificar el camino o la conexión, son las fuentes. Las fuentes siempre son igual que un río, del cual uno ve que viene agua, y es fundamental saber de dónde viene para ver si voy a tomar de ahí o compartir. Un poco la tradición esotérica y también la mística y también la artística es de dónde viene y a dónde va. Parte de dónde viene y a dónde va requiere que siempre agradezcamos a mi madre, que fue mi primer encaminadora de estos caminos místicos, enseñándonos yoga, tanto raja como hatha, acercándome también a la comunidad Emanuel, donde el rabí Rubén Nissenbaum fue el primero que me hizo percibir lo que era la cábala mística, los cánticos, la forma de rezar, la forma de canalizar cosas, tanto por letras como por parábolas, como por mitos, y la difícil tarea de leer entre líneas. Marianito querido, entonces ya mencioné a mi madre, mencioné a Robert Nissenbaum y la comunidad de Manuel. Debo mencionar como siempre a Eduardo Caliaey, hola Debo, y su círculo hermético de la calle Alsina, donde conectamos con la cábala más esotérica y el hermetismo. Luego fue mi padrino en la masonería, entré en dos logias distintas. Luego incursioné con la logia Rosacruz. Luego con el círculo de seguidores de Messier Chochani, porque ya había fallecido, pero había dejado un gran número de seguidores que se reunían en librerías y en casas particulares, tanto en Uruguay como en Argentina. En Brasil conocí a Mailea, una sanadora y canalizadora de la casa de Oshun, y fui muchos años su especie de asesor. Y luego también debo siempre agradecer a las tribus marajuaras, hola Debo querida, qué bueno que estés ahí, de la desembocadura del Amazonas, en esos lugares tan notables donde el agua dulce se une con el agua salada y se produce ese intercambio mágico. En esas zonas también había mucha tradición llamada Yurema sagrada. Y bueno, todas esas fuentes de alguna manera confluyen en el taller Aleph. Me considero un adaptador de muchos de los conocimientos de todas esas personas que acabo de mencionar y a la que deberíamos siempre, que querramos seguir algún camino
profundo, o sea místico, teosófico o esotérico, siempre agradecer esas fuentes que enriquecieron y aportaron. Todas estas personas que mencioné son personas que de alguna manera a su vez también recibieron de otros lugares, pero podríamos decir que esos 4 o esos ingredientes recibidos son la Kabbalah, el yoga, el hermetismo, el tarot y un estilo de sanación afroaborigen, y también la tradición un poco hindú y griega, que la agregamos tal vez en la parte más filosófica, que se ve a los inicios de Aleph. ¿Y a dónde va? Fue el otro que dije, como un río, junta muchas influencias que fueron apareciendo, se encausan, y luego ese río va a distintos lugares. Esos distintos lugares fueron de los más variados. He hecho el taller Aleph al principio con las personas que trabajaban en el hospital psiquiátrico, en el Borda, en la Cooperativa Esperanza, con Radio Colifata. Todas las cosas que acabo de mencionar estaban estrechamente conectadas con la Escuela de Psicología de Alfredo Moffat, que era el que había abierto el camino en estos lugares. Luego también lo traté de aplicar en el hogar para niños Bancadero. Luego, fue a la Escuela de Alquimia muchos años, al Faro de Luz Sagrada de Martínez muchos años, a Love Soldiers en San Telmo con Matías Hanglund, que fue un gran coequiper para dejarme hacerlo ahí, y después en un montón de lugares. Ahora se da la cuestión de la virtualidad. Gracias, querido. Yo también, mucha alegría de verte. Y tanto la recepción de esas informaciones como la transmisión siempre requieren aprender un poco de los distintos métodos, las distintas líneas que hay en cada método. Una de las maneras muy prácticas y útiles que vemos en los talleres, que últimamente son virtuales y presenciales, son mixtos. Nos juntamos 2 horas por semana y vamos realizando un recorrido extenso, que a veces juego con el paralelismo, que tanto para construir un edificio como para plantar un árbol, primero hay que cavar el terreno. Y ese terreno tiene mucho que ver con un poco las tradiciones también. ¿De dónde viene la Kabbalah que uno va a enseñar? O el tarot que uno va a enseñar. Porque hay múltiples escuelas, pero todas estas tradiciones y escuelas siempre las sintetizamos en la triple vía. Decimos que las triple vías son como 3 caminos, 3 corrientes de transmisión, donde siempre mencionamos la terapéutica religiosa, la mística sensorial y la esotérica simbólica. Esas 3 líneas que les mencioné, lleva un tiempo diferenciarlas, porque a veces hemos estudiado en un lugar o hemos leído o buscado cosas que nos han tal vez confundido y pensamos que lo esotérico era místico o lo místico era esotérico. Entonces, casi siempre digo que este orden que acabo de mencionar, terapéutico, religioso, místico y esotérico, son también procesos evolutivos de uno en la vida. Lo terapéutico religioso, como la misma palabra lo dice, es la terapia y la religión, y de alguna manera hay una Kabbalah y hay un tarot tomado con un enfoque terapéutico religioso, que es la Kabbalah, que por ahí se basa en las letras, en el hebreo, en el judaísmo, en los libros escritos por los judíos. Todo eso, digamos, es un poco lo que abunda. La principal característica que tiene este camino inicial que mencioné, terapéutico, religioso, es que suele ser
público, suele ser muy evangélico pop y tiene todo lo que uno tiene en sus primeros años de búsqueda, que es superstición, espontaneidad, flash, querer que todo sea rápido y estimulante. Ninguno de estos tres caminos está mal ni incorrecto, y yo siempre digo lo mismo: a veces en un mismo día necesitamos un poco de cada uno de esos caminos, solo que hay que saber diferenciarlos, porque también podemos tener maestros o seguir sistemas o métodos que tal vez funcionan para una cosa y no para otra. Entonces, así como hay un tarot que lo puedo usar de una manera terapéutica o para interpretar una percepción primaria, hay otro estilo de tarot que es más místico, que se usa para dualidades, como en un retiro, como en un círculo místico, como en un lugar de canalizaciones. Y después está la parte esotérica. Si pudiéramos decir de alguna manera, siempre alguien que llega a la parte esotérica ya experimentó los otros dos. Y de alguna manera eso es lo enriquecedor, que es un complemento a los caminos anteriores. Eso que acabo de decir tienen algo en común en las tradiciones y en las búsquedas de cada uno, que de alguna manera tiene que ver con una palabra muy importante, que es el discernimiento. Discernir. Discernir es poder tener como esos tres anteojos, esas tres miradas distintas de un mismo texto, de una situación de una persona. Podríamos decir entonces que la cábala esotérica, la que tratamos de abordar en el taller Aleph, no necesita ninguna impronta ni conocimiento. Al contrario, cuanto más virgen sea tus experiencias, tu mente, mejor. Porque lo que siempre tratamos de hacer es de no atribuirnos dones, sino que los demás los mencionen. Estas cosas que les estoy contando, la triple vía, puede llevar un montón de meses aprenderlo. Pero yo sé que últimamente con los conocimientos que ustedes van teniendo y ya las experiencias, pueden estar bastante expertos, entrenados, perceptivos sobre lo que estoy hablando. El taller se divide en su primera etapa un poco en esto, en discernir, en ver mundos, cuerpos, energías, niveles de conciencia en distintas tradiciones para finalmente hacer una síntesis. Y esas tradiciones que buscamos siempre son la griega, la hindú, la egipcia, la persa hebrea. Y sintetizando, obtenemos claves. Esas claves obviamente van a estar basadas en el árbol de las esferas de la Kabbalah, en los árboles, porque no hay uno solo. Van a estar también basadas en los arcanos del tarot y los ocultos sobre todo, porque los que están en todos los mazos ya los conocemos, pero hay otras maneras de resignificar y comprender los arcanos, la Kabbalah y la meditación. Es complejo, pero al inicio es muy enriquecedor ver cómo los integrantes de distintos talleres van diciendo: ah, qué interesante, yo pensé que este arcano tenía tal significado, pero ahora veo que es un significado terapéutico religioso, pero cuando lo utilizo de forma mística o de forma esotérica, es otra cosa, representa otra cosa. Entonces, eso de representar otra cosa y el discernimiento son claves que cualquier iniciado, cualquier maestro o guía, es muy bueno que haga esto que acabamos de hacer recién al inicio. Primero, agradecer y verificar sus fuentes, sea
instrucción que recibió. ¿Saben por qué? Porque no existe la autoiniciación. Sí existe lo autodidacta, tengo un montón de amigos que lo son, tanto en el arte como en las investigaciones. Pero es muy raro que uno quiera ir a un dentista o a un médico autodidacta. Yo trato de tomar la transmisión de estos conocimientos como algo serio, profundo, sabiendo que bien realizado es como una conexión Wi-Fi. Cuando viene esa persona, te va a preguntar a qué red te vas a conectar, te va a instalar un cable y te va a colocar un módem para que vos después con un control cambies los canales. Y entonces yo trato de pensar que Aleph es eso, es una conexión, pero que requiere que primero preparemos tu lugar, que es tu cabeza, tu psiquis, tus percepciones, tu manera de interpretar cosas, tus creencias, porque tengo un montón de gente alucinante que por ahí se cree que está haciendo algo espiritual y está haciendo algo astral, o que piensa que está haciendo algo por ahí akáshico y está haciendo algo mental. ¿Y cómo discernir? Discernir no es solamente a quién sigo o dónde estudio, sino también discernir mi mapa, mi diccionario y mis herramientas. El esoterismo, a diferencia de lo místico y de lo terapéutico religioso, tiene eso que acabo de mencionar: mapa, diccionario y herramientas. Entonces es una teoría muy práctica, porque si yo me creía que tal receta llevaba tanto de harina, tanto de agua, y ahora compruebo que me estaba equivocando o que me estaba excediendo de alguna de las proporciones, puedo corregir y hacerlo mejor. Y no se trata de descartar libros, ni creencias, ni personas que uno acompaña en sus evoluciones, sino de hacerlo mejor. Y esa es la intención también de Aleph. Desde sus inicios fue un taller que traté de diseñar para otras personas que se dedicaban, sea a atender a personas en un hospital psiquiátrico, pero luego tuvo una impronta de que había mucho artista, mucho psicólogo, mucho terapeuta holístico, que podía a su vez llevar este módem, esta conexión a sus propias trabajos y realidades. Gladys, Bill, querida, ¿cómo te va? Bill es una excelente astróloga y psicóloga y deben ir a las charlas y catas de vino que hace en el Museo Sul Solar, porque es una genia. Y hicimos un encuentro en equipo ahí y fue maravilloso la energía que se movió en el Museo Casa de Sul Solar. Bueno, entonces, siempre trato de interpretar el taller Aleph como una conexión, un módem que vamos a llevar a, gracias Debo, a la realidad de cada uno, pero siempre sabiendo que ese cable, esa línea, a su vez, está conectada a otra cosa. Y esa otra cosa, esa otra conexión, es una impronta de todas las escuelas esotéricas. De nada, Bill, todas las escuelas esotéricas abren sus trabajos o conectan, sea círculos, hermandades, logias o talleres, con alguna tradición o con muchas tradiciones. Y también lo hacen los aborígenes con sus linajes y lo hacen los druidas. Pero hay uno de esos linajes y tradiciones que es el que más me marcó y el que de alguna manera tiene como el método, la síntesis, al cual obviamente siempre le agradezco, y es la tradición esenia hermética. La tradición esenia hermética, tanto en la Kabbalah como en el tarot y la meditación, tiene algo muy común con los druidas y con budistas tibetanos, y uno va a ir viendo que pueden cambiar nombres de dioses o de chakras o de ritos, pero que al fin y al cabo funcionan muy parecido. Los esenios tenían un sistema y un método que también fue variando con la vida misma. Tal vez al principio era solo hombres, después lo hicieron algunos matrimonios, terminó siendo mixto,
pero siempre pasó como pasa en todas las historias, con Pitágoras, con Salomón, con los gnósticos de Alejandría, con los templarios, con los cátaros, con los rosacruces y masones. ¿Qué pasa siempre? Las persecuciones, las malas interpretaciones y la necesidad de ocultar, por eso ocultismo o hermetismo, para que eso pudiera sobrevivir. Entonces, ¿qué hacían? Ocultarlo es ponerle un velo, y el velo muchas veces fue el arte o el juego. En el arte o en el juego, todas las escuelas esotéricas, todas las sociedades místicas sobrevivieron, sea en el Renacimiento o en 1800. Ya que hablo de 1800, hoy me pareció muy interesante, siempre en estas conexiones que también son parte del llamado que hago a los talleres. Este live apunta a que no solamente la gente que no me conoce o no conoce la temática, sino que también la magia es la gente que integra los grupos. Yo siempre digo que no podría existir un taller Aleph sin las maravillosas personas que reciben y retroalimentan la magia de estar conectados. Esa es la clave del esoterismo. Es el trabajo en equipo, en grupos, en logias, en hermandades, y trabajar discreto, humildemente, underground, para que todo aflore mejor, como hacen los hongos, como hacen todas las tradiciones esotéricas. Instruir instructores, para que cada uno pueda llevar a lo que haga un poco más de amor, verdad y poder. Pero en el mundo que vivimos no es fácil. Y me pareció algo muy interesante. Hay un personaje que se llama Goethe, un alemán, un personaje que, investíguenlo, porque era un Da Vinci en el romanticismo alemán. El tipo empezó estudiando la metamorfosis de las plantas. Trataba de encontrar un paralelismo para aplicar cómo hacían las plantas para convertir la luz en energía y que eso pudiera ser útil para el ser humano. Es algo muy interesante y que lo estudié bastante cuando trabajaba con Mónica Cohen asesorándola en biomimicry. Teníamos que ver diseños bioinspirados en la naturaleza. Entonces, la fotosíntesis, interpretando la foto, la luz, como el símbolo del conocimiento, que eso es gnosis, y la síntesis de ese conocimiento en una planta. Entonces yo siempre decía, claro, el árbol es el ser vivo más longevo que conocemos. Un árbol puede ver pasar a tus nietos y seguir ahí, y encima darte alimento, sombra, madera. Y después empezó a estudiar la teoría de los colores. Cuando cumple cierta edad, se mete en una logia masónica alemana, donde estuvo 50 años como maestro masón, y él escribe un poema famoso para las fiestas de San Juan, dedicado a esa logia, pero el más famoso de los poemas que escribe es Fausto. Y ustedes van a decir, ¿y qué tiene que ver Fausto con el discernimiento, la temática de Aleph? Está todo escondido porque lo ha escrito al estilo de las fábulas griegas. Ustedes saben que todas las religiones y mitos son obras de hermandades, no son obras de dioses. Las religiones y mitos son escuelas de misterios que buscaron una manera de teatralizar historias verídicas o inventadas para que el pueblo se acerque a lo espiritual. Y está buenísimo. Si no existieran, tendríamos que inventar una nueva religión. De alguna manera, en los mitos los personajes representan a veces grupos humanos. Los personajes son muy interesantes. Fausto
es un buscador de conocimiento incansable. Estudia astrología, astronomía, alquimia, se la pasa estudiando, pero tiene una gran insatisfacción porque es como que no puede alcanzar lo que está buscando, que es como una conexión, otra definición, gracias Bill, no puede conectar todos los sistemas que busca, no le funcionan. Entonces, con gran decepción, hasta piensa en suicidarse. Caminando por la calle, paseando, se le acerca un perrito caniche hermoso y se miran. Y el caniche lo sigue. Y él, ¿dónde venís? ¿Te habrás perdido? Y el caniche, cuando llegan a su casa, le dice: yo sé que vos estás buscando el conocimiento. Yo te lo puedo dar. Yo te puedo dar todo lo que quieras en este mundo material. Ahora, vos dame todo a mí en el mundo astral, o sea, en otros mundos. Y le dice: ¿pero qué te puedo dar? Tu alma. Bueno, es Mefisto, que es una especie de diablo alemán, que está dentro de ese perrito. Entonces le pide hacer un pacto. Lo primero que descubre es el miedo a ser traicionado. Pareciera que este diablo, conociendo la realidad de los seres humanos, sabe que lo van a traicionar. Entonces le pide un pacto de sangre. Al principio duda, finalmente es convencido y lo hace el pacto. Y el pacto tiene solo una consigna, que si en algún momento de todas las cosas que él va a ir obteniendo, con alguna quiere quedarse eternamente, morirá. Será extraído automáticamente de esta vida. Ok, aceptamos. Bueno, lo primero que le pasa, que es, se enamora de Gretchen, de una mujer, pero tanta pasión, queda embarazada Gretchen antes de casarse, entonces se arma todo un lío. Gretchen termina suicidándose en la cárcel y matando a su hijo. Bueno, empieza toda la parte de esta novela terrible. Esa es la primera parte, lo que les conté. Y la segunda, empieza a viajar por mundos elevados, Fausto, y va a otras realidades y conoce como una especie de mujer diosa y tiene también un hijo con esa diosa, y cuando vuelve ayuda a un rey y conoce un mundo que le encanta ese mundo, y cuando decide quedarse en ese mundo es extraído porque hizo lo que no debía hacer, que era querer quedarse ahí. Y en la segunda parte hay muchos diálogos, se los resumí, pero hay diálogos entre arcángeles, está Gabriel, Miguel, es muy extensa la obra Fausto, pero una de las partes más interesantes es cuando él dialoga y le pregunta cómo es el inframundo o el infierno, o cómo es todos esos lugares trascendentes que él no conoce todavía, y ellos le dan a entender que es un mundo invertido, que es el mundo donde hay falsas conexiones, donde lo que aparenta ser una cosa no lo es. Y él empieza a entender que en verdad el mal no es el mal en sí mismo, sino un bien falsificado. Y me pareció tan enriquecedor para sintetizar también nuestras primeras etapas en nuestras búsquedas, porque ¿qué parte nuestra es Fausto? ¿Qué parte nuestra ha buscado un montón de cosas? Ha buscado conectar, conocimiento. ¿Y cuántas veces nos ha pasado que incluso podemos haber buscado maestros, parejas, trabajos, y los fuimos dejando? O los fuimos, creencias nuestras, conceptos, preconceptos, que tuvimos que ir dejando. Y tal vez toda la historia de la vida en algún momento va a ser dejar esto, dejar lo que llamamos normalmente en Aleph los 3 anillos: cuerpo, familia, lugar,
para entrar en otros que también van a tener que ser dejados. El famoso desapego. Entonces, es muy importante al inicio de Aleph darnos cuenta también de que estamos viviendo en un mundo donde hay un montón de Kabbalah, tarot, meditación, medicinas, que no funcionan, o que funcionaron en una época y tal vez ahora debamos dejar momentáneamente. Yo creo que de todos los libros que tengo, ya no vuelvo a leer ninguno, pero en algún momento me super sirvieron. Entonces, me parece tanto simbolismo oculto en esa historia que ha inspirado a tantas personas, a músicos, artistas, una historia que describe la búsqueda, las pérdidas, pero sobre todo el engaño y la manera de ver dos cosas que es importantísimo: forma y función. La forma de hablar de un símbolo, de una letra, es la parte de afuera. En la etapa, ese afuera, esa superficialidad, tenía que ver con lo popular, lo terapéutico religioso, la percepción inicial. Entonces, yo mismo he accedido a las primeras tradiciones de Kabbalah o de Tarot de una manera superficial y me he quedado muchas veces maravillado con la forma, pero no es la función. Esto lo enseña la naturaleza. Un designer, si yo quiero armar un vaso para tomar agua, esta es la forma del vaso, pero la función es llenar agua. Si yo quiero imitar, dibujar la función de un arquetipo y me quedo simplemente con el aspecto externo de una parábola, de un cuento, o de un significado, o de una imagen que veo en una meditación o en un sueño, puedo estar cerca del para qué, pero no siempre funciona. Y digo esto porque he estado casi 5 años siguiendo a un pseudo chamán y después he sido asesor de una 50% sanaba, 50% no sanaba. También vamos aprendiendo que hay porcentualidades en nosotros y en los demás. Pero gran parte del discernimiento se basa en esto, en que vos podés tener una guitarra eléctrica, podés tener aspecto de sacerdote, y eso no nos garantiza que funcione, que cumpla con su función. Seguramente que quien no te quiera contar sus fuentes o sus tradiciones, o es porque no las tiene, o es porque no le conviene revelarlas. Sobre todo en estas cosas que son tan abstractas como la canalización, las energías. Es muy fácil que alguien en estas redes llenas de inteligencia artificial, de filtros o de imitaciones, pueda hacernos creer con una forma que pueden sanar, ver, alterar el karma, o que han recibido tal revelación abajo de una palmera. Y hablo de casos donde tengo un montón de gente conocida. El taller Aleph te lleva a profundizar sin máscaras. Qué buena frase, Debo, querida. Tengo un montón de gente amiga que por ahí tuvo un momento de su vida que con el mejor amor y buena voluntad se han creído que podían hacer tal cosas, y yo simplemente les decía, seguí haciéndolo, pero llamalo de otra manera, porque tal vez le ayudás a un montón de gente.
o, o esto que estás yendo a buscar, depositaste un montón de fe y esperanza, pero no lo dejes de hacer. Solamente considéralo un camino X, no lo máximo o lo único o lo verídico. Siempre entonces trato de, cuando vamos a hacer las conexiones de Aleph, ir de a poco, ir haciendo una relatividad, una porcentualidad y dejar que esa persona vaya decantando, asimilando y comparando con otras tradiciones. Siempre estamos usando este axioma que un poco caracteriza, son varios los axiomas que usamos en Aleph, pero usamos uno que a mucha gente le agrada, que es espiritualizar la materia en vez de querer materializar lo espiritual. Casi todos intentan ver la mano que canaliza algo o sentir, que no está mal. Ese es el camino místico, ver, oír, sentir. Pero en el camino místico no hay interpretación, no hay lógica, hay impulsividad, percepciones, y me encanta, pero no para enseñar ni instruir, porque creo que de eso ya tenemos un montón, y cada uno puede encontrar miles de retiros, círculos, comunidades, donde hay mucha mística y mucha sensorialidad. Casi siempre en la naturaleza, por supuesto, o en el arte. Pero la diferencia es que el camino esotérico agrega la percepción psíquica para poder conectar, para poder tener memoria, control y registro. Espiritualizar la materia siempre nos obliga a primero elevarnos, y es lo que tratamos de hacer al principio, en los inicios de Aleph, es conocer niveles de conciencia, mundos, humanidades, fuerzas elementales, que están en distintas frecuencias. Una vez que las conocemos en lo teórico, podemos intentar en lo práctico. Luego sí, traer todo eso a cosas concretas. Y cada uno en las cosas concretas enfocará distintas realidades. Distinto es si sin elevarme yo invoco, pido que bajen cosas o que se manifiesten, porque ahí me aparece el caniche de Fausto. Ahí es donde somos desviados o desilusionados, o nos engañamos o nos engañan. De alguna manera, el discernimiento tiene siempre como principio esotérico tradicional de dónde viene y a dónde va lo que recibiste y das. Kabbalah es una palabra que viene del verbo recibir, kibel, K-B-L. Y de alguna manera no es propiedad del pueblo hebreo, es un método basado en recibir de otros métodos y armar una fórmula de esto que llamamos sistema esotérico cabalístico. Cada integrante que viene tiene en sus primeras etapas una parte muy teosófica donde comparamos la transmisión griega, egipcia, hindú y hebrea. Tiene una segunda parte donde exploramos los arcanos del tarot y vemos todo un montón de cuestiones místicas que revela cada uno de ellos, tratando de reorganizarlos para finalmente incluir un montón de meditaciones y de ejercicios, que eso obviamente no los transmito nunca por aquí, porque estamos en un momento
ultra, súper delicado, donde ya estamos viendo que hay Faustos por todos lados, imitaciones e incluso algunas hechas mucho mejor que este humilde live de difusión. Así que bueno, esta pequeña conexión era simplemente para invitarlos a ser parte de un sistema agregado al que cada uno ya tenga. Un sistema de conexión que empieza con el discernimiento y finaliza con la adaptación de lo que conecten con lo que los rodea. Así que bueno, eso fue lo que me motivó a conectar con ustedes y espero que les haya servido. Adiós a todos.